Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Lunes por la noche, estamos en vivo en la televisión pública. Fresquita noche, ¿eh? ¿Qué haces, Lucila? ¿Cómo te va? Muy bien, muy buenas noches, Pablo. Bueno, una muy fresquita noche en Buenos Aires, por lo menos, y aquí estamos para seguir haciendo este programa que nos encanta y que es de A3, ya lo dijimos, con Lucila, con Darío Stanraiver, en un ratito ya va a empezar a intervenir. Bueno, escenas del capítulo anterior, podríamos decir. Retomamos algunas cosas que venimos trabajando en el programa. La pandemia es un escenario dramático en el cual un montón de cosas que traíamos de tiempos a muchas mochilas resaltan mucho más. Una de esas cuestiones es el Poder Judicial interviniendo en la política o tomando decisiones que efectivamente condicionan la vida política de nuestro país. A eso se le llama judicialización de la política. Hay un sector que dice, bueno, pero ganar una elección y tener mayoría en el Congreso no te da un cheque en blanco para hacer cualquier cosa. Entonces el Poder Judicial es contralor del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Y de otro sector, quien ve condicionada su política, dice, pero pará, porque con sentencias judiciales de muy baja calidad, lo que termina ocurriendo es que yo que gané las elecciones llevo adelante políticas públicas y finalmente quedo condicionado. Con lo cual la denuncia es por una democracia o una afectación de la vida democrática y de la vida institucional. Sobre esto vamos a estar charlando hoy, por supuesto, insisto, en el escenario de la pandemia. Pavada de tema tenemos, Lucila, hoy, ¿eh? Bueno, vos lo decías, ¿no? En el escenario de la pandemia hablamos de un gobierno, el actual, que dirige el presidente Alberto Fernández, que ya va por su segundo año de gestión, pero que solamente tuvo 3 meses de lo que conocíamos como normalidad, ¿no? Diciembre, enero, febrero, ya en marzo 2020 arranca, lamentablemente para no solo los argentinos, sino para el mundo, lo que es la pandemia del coronavirus. Y un contexto que lleva como consecuencia en nuestro país que haya un 42% de pobres, una crisis económica y social muy, pero muy profunda, que ya existía, sí, claramente que existía, pero que se vino a empeorar, sí, también. Lamentablemente tenemos que hablar de eso. Y en esa situación la pregunta es, ¿qué rol cumple oficialismo y oposición? Oposición y oficialismo. ¿Es lo mismo ser oposición en una pandemia que sin ella? ¿Es lo mismo gobernar en este contexto mundial que gobernar en lo que era la antigua normalidad? Me encantó lo de agregarle contexto a esto. Voy a sumar algo más. Esto que ocurre con el Poder Judicial no es solamente en la Argentina. Esto ocurre por lo menos en la región. Es un dato que llama la atención, digamos, ¿no? Modos en los que ciertos poderes actúan en este contexto mucho después del tiempo en que las dictaduras condicionaban la vida política y la vida democrática en nuestros países. Solo un apartado. Por otro lado, el tema de los consensos. Parece muy difícil en un escenario de polarización, grieta, parece muy difícil encontrar puntos de contacto entre estos sectores de la política. Entonces aparece la pregunta sobre si el consenso en realidad hoy por hoy es un mito. O alguien podría decir, ojo con los niños y las niñas en la sala, si el consenso son los padres, en realidad, digamos, ¿no? Bueno, y es una pregunta muy, muy válida. En un ratito vamos a charlar con Mario Weinfeld también, pero tenemos invitado e invitada, como siempre, Desiguales en el programa de hoy. Hablando de consensos, también vamos a hablar seguramente de esta ley, voy a decir el nombre, Ley de Restricciones Sanitarias, que se envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación en el día de hoy. ¿Habrá consenso en torno a esto o no? Esto vamos a debatir con el diputado Álvaro González, con la dirigente política Victoria Tolosa Paz. Recuerden que con el hashtag Desiguales pueden participar del programa a través de las redes sociales, Twitter específicamente, y también está Darío Stanraiver. Bueno, arrancamos la charla y Sí. presentamos formalmente a invitada e invitado. Está Victoria Tolosa Paz. Bienvenida, Victoria. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Hay un dato interesante porque además refiere a cosas que se han discutido y que generan cierto debate político, incluso hacia adentro del propio oficialismo, que tiene que ver con la presidencia del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Una decisión el viernes pasado muy concreta respecto, por ejemplo, del plan la tarjeta alimentar. Y está con nosotros también Álvaro González, él es diputado nacional de Juntos por el Cambio. Gracias, Álvaro, por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, vamos a un punto bien concreto. Quiero preguntarles, ¿hay posibilidad de encontrar un consenso alrededor de aquello que nos trajo el tema de la presencialidad escolar? Finalmente, bueno, el fallo de la Corte, seguro vamos a hablar sobre eso en un ratito nada más, pero aparece una posibilidad de encontrar un consenso en el Congreso de la Nación. Hoy se presenta un proyecto, ya se han conocido algunos pormenores muy rápidamente.
Juntos por el Cambio entiendo que rechaza esa posibilidad. ¿Habrá momento de consenso o no? ¿Qué decís, Álvaro? Digo porque vos sos parte del espacio político que ya lo rechazó de plano. No, a ver, hay una opinión mía en el diario de hoy también. Lo que uno rechaza de plano es la delegación de facultades. Normalmente nos está ocurriendo que empezamos a discutir los proyectos antes de conocerlos. Entonces, a mí tomar una posición dogmática sin haber leído el proyecto, tampoco entró por diputados, entró por senadores. Claro. Habrá que ver en qué consiste. Me dijeron que tiene algunos parámetros que tienen que ver con lo sanitario, que de acuerdo a esos parámetros hay como una especie de semáforo, pero sería un irresponsable de mi parte darte una opinión técnica sobre un proyecto que todavía no leí. Pero vos sabés que si la vos fuerza me preguntás política a mí, tomó una decisión. desde el punto de vista político y en el sistema democrático, existiendo un Congreso en funciones, no veo el motivo en el que haya que delegar en el Poder Ejecutivo funciones que son propias del Congreso. Es un principio básico, digamos. Ahora, si hubiera dentro de ese proyecto alguna cuestión, un parámetro para discutir, creo que escuché que el jefe de gabinete había dicho también que estaban dispuestos a, digamos, a conversar sobre alguna modificación o mejora que se le pudiera hacer el proyecto. Me parece que siempre es sano, siempre es bueno tratar de encontrarle un punto de coincidencia, porque en definitiva yo no quiero discutir con ella si tengo razón o no tengo razón. Yo creo que tanto ella como yo lo que queremos es resolver los problemas de la gente. Visiones distintas, sí, visiones distintas. Posiciones distintas, a veces más efervorizadas, a veces menos efervorizadas, pero en definitiva yo no encuentro en democracia otra forma de trabajar que no sea hablando y tratando de llegar a un consenso. Por ahí se puede, por ahí no se puede. Nosotros en el Congreso hemos tenido puntos de encuentro y puntos de desencuentro. Pero el Congreso hoy, me tocó a mí participar de la entrega de premios de parlamentarios, que es un mismo que te da la vida, que por ahí te reconozcan el trabajo que haces. Y la verdad que cuando se hizo la ceremonia y la gente de parlamentario contaba lo que había sido la actividad del Congreso el año pasado, un Congreso distinto, cerrado, porque la pandemia, ¿quién podía imaginarse semejante situación? El que se la podía imaginar realmente era un flaco que se dedicara a la ciencia ficción. De todas maneras trabajaron de manera virtual. Pero por eso mismo te digo, todos aprendimos, y a mí me tocó el año pasado, en términos personales, ser vicepresidente del Congreso. Condujiste muchas sesiones, digamos, ¿no? Muchas. Me tocó poner en marcha una sesión en la que nosotros estábamos en contra de lo que se iba a tratar, que era el impuesto extraordinario, el aporte solidario. Déjame hacer una sola observación sobre eso, Álvaro. Primero quiero decir que la ley o el proyecto de ley que se envía al Congreso lo que busca, en definitiva, son algunos parámetros objetivos, consensuar parámetros objetivos para poder tomar decisiones de manera consensuada. Hoy Mario Negri, que es el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, dijo: no vamos a votar superpoderes para el presidente. Desde que asumió, gobierna con leyes de emergencia, facultades delegadas y a puro decreto de necesidad y urgencia. Los resultados están a la vista: pésima gestión de la pandemia y de la economía. La emergencia no está por encima de la Constitución Nacional. Lo que vos planteás, Álvaro, no me suena esto. Yo siento que vos planteás, bueno, vamos a ver el proyecto, vamos a atender el asunto. Vamos a empezar por el final. Sí. La emergencia no está por encima de la Constitución Nacional. ¿Está mal eso? O sea, la emergencia, el concepto de emergencia hace que vos puedas dejar la Constitución a un lado. No, el problema es quién interpreta que lo que dice la Constitución en una situación de... Pero en un sistema democrático hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Sí. Normalmente el que interpreta las normas es el poder judicial. Bien, ahí estamos. Este me parece que es la esencia de un poco del programa de hoy. Victoria, primero bienvenida, por supuesto, ¿no? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, celebro que el diputado Álvaro González esté de acuerdo en que la búsqueda del consenso en tiempo de pandemia es una búsqueda sana que tiene que darse en el marco, en este caso, del Congreso de la Nación, en un Ejecutivo que eleva una ley, un proyecto de ley que siempre en la instancia de comisiones hay un tiempo para poder tratar, aportar, dar vuelta, acompañar o no acompañar, está en todo su derecho, y por eso nuestra representación en el Congreso toma fuerza cuando se produce la instancia del debate y del diálogo.
Estoy convencida que en muy pocos temas hemos logrado consensos importantes, en otros obviamente hubo posiciones disímiles entre distintos bloques del Congreso Nacional. Ahora, entiendo que en el tuit de Mario Negri hay un sesgo a entender que nosotros, los que gobernamos, hemos puesto la emergencia por arriba de la Constitución. Cualquiera que lee ese tuit tiene una mirada y nosotros venimos a decir que en todo caso nuestro presidente de la Nación ha tomado medidas con decretos de necesidad de urgencia, amparado obviamente en tener esa norma como presidente de la Argentina, poniendo en el centro de la escena el sistema sanitario y la preocupación que tiene. Luego hemos tenido una disputa muy grande hace algunos días con respecto al fallo de la Corte y hasta dónde esas restricciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden tener legitimidad jurídica o no, y ese es el debate que tuvo durante 15 días a muchos argentinos y argentinas, viendo una Corte que para nosotros se intrometió realmente no a tomar, digamos, posición jurídica, sino en un claro mensaje político. Lo ha dicho nuestro presidente, la vicepresidenta y muchos de quienes tenemos una mirada sobre esta Corte. Una Corte que arrancó, como digo yo, bajo el gobierno de Mauricio Macri, intentando poner a 2 miembros de esta Corte por decreto. En aquel momento no había juristas del calibre de Mario Negri repudiando, diciendo acá hubo un error de interpretación de cuáles son, en todo caso, los hechos de emergencia que hicieron que Mauricio Macri intentara la colocación de esos 2 miembros por un decreto. Ese decreto no tenía ninguna observación ni de Negri ni de ninguno de los legisladores que hoy dicen que en pandemia se extralimita a nuestro presidente cuando toma medidas en resguardo de la vida de los 45 millones. Por eso pierden credibilidad. Por eso la discusión es bien de fondo y por eso creo que una de las instituciones que justamente es quizás la que tiene por su propia esencia la imparcialidad y el impartir justicia, de manera que los habitantes de este pueblo confíen en ese poder. Yo siempre digo, a los políticos tenemos el sesgo de que hacemos política por un montón de situaciones, menos para poder transformarle la vida a nuestros ciudadanos. Los legisladores tienen la fama, en todo caso, de que un Congreso que no sesiona, que no se junta, que no trabaja, que los diputruchos, que las Banelco, que un montón de cosas. Ahora, el Poder Judicial, realmente nosotros somos parte de una sociedad en donde miramos las falencias de un poder judicial que se mueve al calor del poder político, que no rinde cuentas. Y cuando decimos que no rinde cuentas, es que no rinde cuentas sobre cómo trabaja y cómo administra justicia ese poder. Yo ayer el día de la mesa del hambre, hacía mención a algo que quiero dejarlo claro y concreto. Para nosotros en esta Argentina de hoy, poder desempolvar más de 13.900 causas de inscripción tardía de identidad es la consecuencia de un poder judicial que le dio la espalda a los más vulnerables de los vulnerables, buscando el derecho uno, que es el derecho a la identidad. ¿Cómo podemos sentirnos contentos con un poder judicial que no rinde cuentas y pasan esas causas por 7 o 8 años sin sentencia? Esas también son las discusiones de fondo de lo que queremos decir cuando decimos hay que transformar la justicia para que imparta justicia de manera definitiva. Álvaro, ¿vos coincidís con esta parte específicamente sobre el Poder Judicial, una posible reforma del mismo? Mira, yo creo que las generalizaciones no son buenas. Que pueda haber una parte del Poder Judicial que tenga alguna demora, que yo no soy un experto, soy abogado, pero no ejerzo la profesión. Lo que está claro es que cuando vos no tenés cómo ponerte de acuerdo, alguien tiene que dirimir esa circunstancia. ¿Por qué la Corte tuvo que fallar en favor de una jurisdicción determinada? Porque no hubo un entendimiento, que es lo que creo yo debiera existir, y no terminar judicializando la política. Ahora, voy a tomar una frase que no es mía, que es de Jorge Macri, que lo escuché el otro día y me pareció muy oportuna, porque Jorge dijo, bueno, las decisiones tomadas en soledad siempre terminan arbitradas por otro. Entonces, si nosotros teníamos una conversación con el gobierno nacional, que veníamos tratando, acuérdense cuando empezó la pandemia. Cuando empezó la pandemia, yo en aquel momento acompañé también a Mario Negri y a todas las autoridades de Cambiemos a la Casa Rosada. Y Mario Negri le dijo al presidente de la Nación, usted es el comandante de esta pandemia. Después las cosas van cambiando, se van generando situaciones. Llegamos a donde llegamos, estábamos donde estábamos. Había 2 visiones distintas sobre la presencialidad de los chicos en el colegio en la ciudad de Buenos Aires, y el presidente de la Nación sacó un DNU en el que no fuimos consultados, creando una región que no estaba en la Constitución, y nosotros entendimos que esa decisión estaba avasallando la autonomía de la ciudad de Buenos Aires.
Entonces, lo que hicimos fue recurrir al único lugar donde podemos ir, que es alguien que nos diga si nosotros teníamos o no teníamos razón en función de la autonomía que debe tener la Ciudad de Buenos Aires para resolver un problema o una facultad no delegada, para no parecer tan leguleyo, la gente no entiende nada de la facultad de delegada, no delegada. En definitiva, fue un fracaso más de cómo empezó el programa. Ahora, fue un fracaso de no poder ponerse de acuerdo en la política para que lo termine decidiendo la Corte Suprema. Pero a partir de ahí, pero con respecto a esto, y con esto termino, a partir de ahí hay como una hondanada de parte del oficialismo sobre la Corte, que me parece a mí absolutamente desmedida, pero bueno, es una opinión. Ahora, no quiere decir que yo tenga la verdad. No, hago una última pregunta y ya vamos al siguiente informe, pero si se está ahora presentando un proyecto de ley para sentar bases y para que sean los legisladores quienes se pongan de acuerdo con esas bases, y de entrada, sin leerlo, ya el presidente del Interbloque dice, che, esto no va a ir ni para atrás ni para adelante. Vuelvo a decirte, si vos me estás preguntando en una cuestión dogmática, que es la delegación de facultades por parte del Congreso al Poder Ejecutivo, en el Congreso funcionando. El año 2020, ustedes saben que fue el año que más leyes y más veces se reunió el Congreso en la historia del Congreso. Es decir, que más se trabajó. O sea, sí, digamos, la nueva forma de trabajo, el teletrabajo, digámoslo, de alguna forma, permitió que hubieran más sesiones que en cualquier otro año. Entonces, si ese Congreso está funcionando... Costó construir el consenso. Mario Negri cuando quería hacer... Pero más allá de eso... para que sea vos trajiste hace un rato, se equivocaron cuando mandaron 2 decretos. Bueno, nos equivocamos y después fueron las leyes y ahí están, son los 2 miembros que están. Entonces, qué sé yo, Rosati dijo que no lo conocía Macri, para que te dé una idea, si querés hablar de independencia. Bueno, son opiniones. Yo creo... Y bienvenido sea un programa en el que nos escuchamos y podemos hablar. Y yo creo que eso es lo que nos falta, seguir teniendo la posibilidad de discutir sin tener necesidad de que zanjar nuestras diferencias tenga que ser siempre por un tercero. Eso lo vamos a retomar y fuerte en el programa. Para mí hay algunas ideas alrededor del consenso, no sé si son mitos, pero hay como una cosa medio utópica. Eso se lo vamos a dar a Darío. Porque en realidad el conflicto es tan importante como el consenso. Sin duda. En el desarrollo de la política y en la toma de decisiones. Pero bueno, antes de ir al informe, una línea, Darío. No, es más importante el conflicto en una democracia, porque la democracia básicamente se construye con el otro, ¿no? Si se construye con el que piensa como uno, evidentemente... ahí hay pensamiento único, es clave el conflicto. Una cosa con respecto a la división de poderes que mencionaba Álvaro, yo creo que ahí está la clave. Todos en algún sentido creemos en la República, y la República desde Montesquieu en adelante es división de poderes. Ahora, ¿cómo se difuminan esas fronteras? Vemos al Ejecutivo cumpliendo roles que no le competen, al Poder Judicial ni hablar, esa pérdida de confianza, ¿no? Porque una cosa es un error, como decía recién Álvaro, hablando del decreto que nombró a los jueces en la Corte Suprema. Me acordaba, vos que sos de Rosario Central, el famoso arbitraje de Ceballos cuando le da un penal fuera 2 metros afuera a Rosario. La pregunta, pensando en un juez, ¿no? La pregunta que es a Boca, la desconfianza es en relación al juez, ¿se equivocó o estuvo condicionado? Porque me parece que esa es la pregunta. Con Boca siempre están condicionados. La Corte Suprema se equivocó o estuvo condicionada. Y me parece que ahí está la clave en la confianza o no en las instituciones, ¿no? Bueno, insisto que en un ratito participa del programa Mario Weinfeld y también pueden participar activamente a través del hashtag Desiguales en red social Twitter. ¿Nos vamos al primer informe? Sí, dale, que tiene que ver justamente con esto. Justicia, política, pandemia. Conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación a la presencia de alumnos en las aulas en la ciudad de Buenos Aires, una dura crítica del presidente Fernández. Esto dijo. Que reivindico el Estado de Derecho y que respeto las sentencias judiciales. También, como hace más de 30 años que enseño Derecho en la Universidad de Buenos Aires, no saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias. El partido judicial aliado con Larreta en contra de las decisiones del presidente. Sinceramente está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño. La escandalosa decisión de la Corte Suprema, esto desata un mayor nivel de inseguridad jurídica.
Ahora, es bueno dividir y separar la paja del trigo, dividir los tantos. Cuando hablo de la Corte, en este caso hablo de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda, que la Corte le acaba de dar a la República, se le acaba de dar a los peores enemigos de la República. Es la consagración del sueño del nacional populismo chavista y corrupto. Ya no más las democracias mueren por un golpe de Estado. Ya no vemos más un hecho abrupto, tanques en espacio público, sino que ahora el proceso es dirigentes que ganan una elección y desde adentro del sistema empiezan lentamente a corroerlo, a debilitar el sistema institucional, a cercenar la libertad de expresión, a atacar la independencia del Poder Judicial. Yo, por ejemplo, creo que un juez tiene derecho a querer postular un presidente. Y tiene derecho a votarlo. Y puede hacerlo, sin ninguna duda. Lo que no puede hacer es usar las sentencias que tiene que dictar para favorecer a los candidatos que les gustan. Eso no lo puede hacer. Yo creo que la Corte, al dictar este fallo, lo que está diciendo es: este gobierno no nos importa más, vamos a apostar fuertemente a la reta. Es fuerte esto, ¿eh? Es muy fuerte lo que acabas de decir, Graciana. Un mensaje político, de un fallo político, de una Corte que ha decidido dejar de impartir justicia y ser un jugador de la política. Yo me pregunto si cuando toman estas decisiones saben cómo juegan con la vida de los argentinos. ¿Cuánto juegan con la vida de los argentinos? Dicen en la sentencia no tener forma porque no saben cómo medir cuáles son los riesgos del contagio. Y yo que hablo todos los días con epidemiólogos, con médicos, con sanitaristas, y me explican cuáles son los riesgos, y eso lo vuelco en un decreto, dice no, al decreto le faltaron argumentos. Que la Corte Suprema en su fallo no hable de la cuestión sanitaria, sino que hable solamente de la autonomía en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué piensa usted? ¿Qué le parece? Mire, la verdad que sería irresponsable de mi parte opinar sobre un fallo judicial. Tan irresponsable como que el Poder Judicial opine acerca de medidas sanitarias. Claro. Me parece que cada uno se tiene que dedicar a sus ámbitos de incumbencia. Cada cosa que hacemos y cada cosa que decidimos, lo hacemos y lo decidimos pensando en la salud y en la vida de los argentinos. Y que nada nos va a hacer cambiar de idea. Ni el fallo de un tribunal, ni la tapa de ningún diario. Escriban lo que les plazca. Y si van a fallar como están fallando, quiero decirles, solo fallan. Bueno, ahí veíamos el primer informe de esta noche. Recuerden que con el hashtag Desiguales pueden participar del programa. De hecho, los tweets a veces van pasando por ahí abajo y opinar, por supuesto, sobre todo lo que estamos debatiendo. Quiero comenzar con, por un lado, lo que decía el expresidente Mauricio Macri. Hablaba de golpes blandos, entendiendo que hoy no existen militarizados como hace ya varias décadas, pero él decía desde el propio poder, ¿no? Una vez que el gobierno gana, en contraposición con lo que sería el ya conocido lawfare, que sería una especie de combinación entre justicia, medios de comunicación y oposición. No sé, Victoria, vos si coincidís con esta visión de, bueno, dos maneras de golpear parecería ser. Bueno, me parece que Mauricio Macri, quien ha sido parte necesaria e indiscutible de esa mesa judicial y de la persecución de los, no solamente de la exmandataria, sino de muchos de los dirigentes políticos, la verdad que vaya ahora hasta otros países a dar cátedra de lo que ocurre en la Argentina, a mí no solamente me tiene sin cuidado, sino que creo que realmente todo su entorno, desde quien es su amigo personal, ha manejado la mesa judicial desde la AFI, Rivas, y todo lo que se empezó a escuchar a partir de poder descubrir muchas de las causas, las escuchas, la verdad que no hace ni más ni menos de quedar realmente muy incriminado en lo que fue la etapa más tremenda de la Argentina. Lo decía nuestro presidente, ¿no? Se ha visto en todo caso muchos intentos del Poder Judicial, lo decía Darío, de intrometerse en el sistema judicial de la Argentina, no es la primera vez, e incluso en democracia, pero nunca asistimos a un periodo de donde hubo un ensañamiento y una matriz sistemática de perseguir, en este caso, a la líder más importante que tiene el campo nacional y popular, que es Cristina Fernández de Kirchner, con esa hazaña y con esa vocación enorme de construir, por ejemplo, la causa de dólar futuro, quizás el emblema más fácil que se desarmó inmediatamente. Bueno, justamente por esos diputados,
candidatos, ¿no? Pinedo, Negri, impulsando una causa en pleno proceso preelectoral, llevando obviamente a la ridiculez de que un instrumento que usan todos los gobiernos, como es el dólar futuro, fuera utilizado por Cristina Kicillof y el propio Vanoli para enriquecerse, ¿no? Esa causa se desarmó íntegramente, pero hubo un intento enorme atrás de esa causa de provocar una devaluación enorme de la moneda, y quienes iban a verse perjudicados fueron quienes finalmente se vieron implicados en la compra de esas operaciones de dólar futuro, que llevó dólares, obviamente, y rentabilidades extraordinarias a los amigos del poder. Digo, para nombrar una de las que ya se quedó bien en evidencia, que fue el entramado que construyó Mauricio Macri, pensando, yo creo, en construir un poder eterno en la República Argentina. Lo que pasa es que chocó la calecita de la timba, del endeudamiento, de la fuga de capitales, y a los 4 años la derecha argentina fue derribada electoralmente por un proceso, obviamente, que ni ellos, creo, se lo imaginaban. Ellos creyeron que llegaban, que armaban un aparato para no solamente detener a Cristina, a sus hijos, algunos, obviamente, empresarios de medios importantes que les molestaban, y bueno, a los 4 años fueron derrotados por el voto, y eso sí que creo no se lo imaginaban, y se les desarmó el lawfare, como se viene desarmando en muchos países de la región, ¿no? Álvaro, a ver, tenés varias cosas para agarrar de lo que decía Victoria, y yo pero no me voy a enganchar. No me voy a enganchar porque la verdad son opiniones, son válidas. Me parece, también, lo he discutido 1000 veces, pero me parece que no va por ahí. No va por ahí. ¿Por dónde va? Porque hay causas, y puedo coincidir hasta que, por ejemplo, el dólar futuro no sea judiciable. Pero son causas. Pero hay otras causas que tienen que ver con delito. Y no se le ocurrió al gobierno de Macri, venían de antes. Y tenían que ver con situaciones, con pruebas, con cuestiones. Pero vuelvo a repetirte, me parece que si hay un fracaso que tenemos los políticos en su conjunto, en el que yo me hago cargo también, porque soy parte de esa dirigencia política, es que no supimos, no pudimos o no podemos construir un discurso que no tenga la beligerancia ni la cuestión esta de que todo es culpa del que tengo enfrente. Escúchame una cosa. Pensá que porque te ganaste una elección, te querés quedar a vivir. Es una construcción, es válida. Yo no creo que sea así. Yo te diría, tuvieron 12 años. Tuvimos 4 nosotros. Ahora volvieron a ganar. ¿Cuál es el problema? Hay alternancia. La gente decidió que vuelva el kirchnerismo al gobierno, y ahí está. Y tendrán que hacerse responsables, y dentro de 2 años iremos a elecciones. Y se quedarán ellos si hacen las cosas bien. Me parece que a esta altura el partido no va a ser así, pero tampoco hago futurología. Trabajo todos los días para que desde el lugar que ocupo intentar ser mejores que aquellos que quiero, a los que le quiero ganar. Álvaro, entonces, desde ese lugar... Una cosa, Álvaro, sí. digo, es una posición como muy clara la tuya. Podemos llamarla, así grandes rasgos, una posición moderada. Y hay posiciones, vos llamaste, me gustó, beligerantes, más extremas. Sí. Yo creo que en ambas alianzas, la alianza de gobierno y la alianza opositora, hay posturas moderadas y posturas más extremas. ¿Cuál de las dos posturas es la que termina siendo más representativa? Bueno, yo... horrible hablar en primera persona, ¿no? Bueno. En lo que me toca a mí, o en el espacio donde yo milito, dentro del frente al que pertenezco, soy de las palomas, digamos, ¿no? Pero soy de esas palomas que por ahí le terminan comiendo los huevos a los halcones, ¿viste? ¿Qué sería eso? Que la moderación no es un signo de debilidad. De debilidad, claro. Es absolutamente al revés. Es mucho más difícil ser moderado que ser sanguíneo y decir lo que primero que se te viene a la boca. O sea, yo creo en la moderación porque creo que es la única forma que en el futuro, cuando vamos a analizar 3, 4 elecciones para atrás, salvo la elección de Cristina con el 54%, Macri ganó por 2 puntos, Alberto ganó por 7. Está ahí. ¿El Congreso cómo es? 116, 120, hay un sector en el medio. Yo soy de los que creo que el próximo presidente, sea del Frente de Todo o sea de Juntos para el Cambio, yo voy a trabajar para que sea Juntos para el Cambio, tiene que tener en su cabeza la construcción de una cosa nueva. Y en la cosa nueva no te alcanza con lo propio. Y si no te alcanza con lo propio, vos tenés que invitar, tenés que tratar de convencer de que te acompañen, pero no desde el pico, no desde, un acuerdo, que vamos... No, arriba la mesa. Porque no te alcanza con lo propio, no le alcanza a ninguno de los dos sectores. Entonces, si queremos desengrietarnos,
y yo aspiro a desencriptarme, no me sirve, ya está. Cristina es Cristina, Macri es Macri, ya está todo eso. Yo ya fui también. Somos el pasado, no sé si me entendés. ¿Vos ya fuiste? Pero yo tengo 62 años. Ahora sos muy joven, Álvaro. Tengo todavía. 62 años. Por favor, ahora lo que le quiero preguntar. Lo que te quiero decir es que las generaciones que vienen tienen que ser mejores que nosotros. Hace 40 años que terminó la dictadura. Y te habla el hijo de un tipo que estuvo preso. Sí, pero bueno. Le quiero preguntar a Victoria, y ya vamos al invitado, si dentro del Frente de Todos vos sos halcón o paloma. No, la verdad que no me gusta calificarme en los términos que se califican los de Alianza Cambiemos. Yo creo que me parece que mirar la política por el lente de que tenemos que ser moderados en nuestras formas de mirar la realidad o de tratar de buscar el entendimiento, no lo veo. Estábamos discutiendo hace un ratito sobre cuestiones, en todo caso, que para construir esta Argentina en donde el consenso prime atrás de una idea, que es cómo crece la Argentina, cómo se desarrolla, qué límites la política hay que ponerle a la política para no repetir algunos de los errores del pasado. Y cuando hablo de los errores del pasado, lo de lo que se está desarmando con respecto a lo que fue el poder de Mauricio Macri en la Argentina y cómo justamente el Congreso, por ejemplo, reconociendo algunas de las debilidades cuando les tocó gobernar, que fue permitir tomar una deuda de 55.000 millones de dólares sin ni siquiera dar la discusión en el debate parlamentario, creo que en esta revisión de la Alianza Cambiemos se animan, por ejemplo, a decir, está bueno que tomando lo que nos pasó nunca más en la Argentina, gobierne quien gobierne, se pueda tomar semejante caudal de deuda sin que haya un debate serio en el Parlamento. Creo que incluso halcones o palomas de ustedes van tomando algunas modificaciones. Ahora, para adelante, yo soy de las que piensa que no es un tema generacional. Yo puedo construir y he construido política y diálogo con Pino Solanas, que tenía 80 años y seguía haciendo política como si tuviese 25 en sus sueños y aspiraciones, con Alcide Argumedo, que rozaba los 80 años. Es un tema que yo ya estoy de vuelta. Yo creo que las personas obviamente son jóvenes según las ganas que tengan de transformar la realidad, son jóvenes eternos en esos sueños, y me parece en todo caso que lo que nos debemos, radicales y peronistas, socialistas, socialdemócratas, es la construcción de las bases sólidas de una Argentina en donde gobierne quien gobierne. De estos parámetros no estamos dispuestos a movernos. No queremos más una Argentina que tome los niveles de deuda que luego pueda que la Argentina esté en esta situación de casi crisis económica y crack económico y social, que estamos de acuerdo en que la Argentina crece con un modelo productivo que banque obviamente el entramado PYME, la banca pública al servicio de esto, que tenga un control sobre sus salidas, exportaciones e importaciones sobre la hidrovía del Paraná, que pueda tener algunas, como digo yo, estructuras en donde si gana el radicalismo o gana el peronismo, esto no se discute más en la Argentina. Parecen ser esos consensos lo de muy difícil concreción. Bueno, eso es lo que no se da, porque pareciera que cada vez que discutimos esto hay que ponerse en contra de que el gobierna sin ningún tipo de sentido. Y la pandemia fue ese reflejo. Apenas un punto seguido te pido, Álvaro. Es que, un segundo para... Muy cortito, muy cortito. Sí, pero muy tranquilo. ¿Qué es lo que yo veo, Victoria? Solamente nos equivocamos nosotros. Ustedes no se equivocaron nunca. No, sí, es imposible, hicieron todo bien. No, entonces alguna cosa también te pasó. ¿Cómo que alguna cosa no hicieron bien. Nos vamos a meter en una charla que me interesa. Si no nos hubiésemos equivocado, no hubiesen sido gobierno durante 4 años. Nos interesa esta charla, ahora volvemos a ella, pero quiero saludar, que ya nos está esperando, a Mario Weinfeld, ustedes saben, periodista, abogado. Hoy casualmente, bueno, en general tiene miradas muy interesantes sobre la judicialización de la política, y está con nosotros para charlar un poquito sobre estas cuestiones. ¿Qué dice Mario? ¿Cómo anda? Pablo Caruso, Lucila Trujillo, Darío Stanraiver. Estamos con Victoria Tolosa Paz, Álvaro González en la televisión pública. ¿Cómo anda? Bien, muy bien, muy bien. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Mario, usted hoy en Página 2 escribió una nota muy interesante. Recién decíamos, esencia de nuestro sistema institucional, la división de poderes. Pero cuando efectivamente aparece la judicialización de la política y es el Poder Judicial el que toma decisiones por fuera de consensos que no se pueden construir, opera como Pac-Man y empieza a ganar territorios que después no le devuelve al resto de los poderes. ¿Nos amplía un poquito eso? Sí, varias cuestiones. Primero, conceptualmente, efectivamente judicializar las decisiones políticas es un problema para el sistema, y ampliarla y derivar a la Corte cuestiones que podrían resolverse dentro del sistema político es una falla. Segunda cuestión, el sistema argentino, la Constitución argentina existe y tiene una serie de reglas. Algunas pueden no gustarnos. A mí, que trabajé
demasiados años, 25 números redondos de abogados y luego 25 de periodistas, a mí me parece que el sistema judicial argentino en su ingeniería, que es constitucional y que es válida, es malo. ¿Por qué es malo? Porque es aristocrático, es el más aristocrático de todos los poderes. Tiene funcionarios y magistrados que la gente no elige, que son vitalicios y que no están sujetos al escrutinio ciudadano. Esto no le pasa al presidente, no le pasa a los gobernadores, no le pasa a los intendentes, no le pasa a los legisladores, que están sujetos al voto popular. Escuchaba recién el debate y decía, bueno, ahora se va a votar, después se va a votar, cuando se vote. Efectivamente, los jueces no se votan. Son vitalicios. ¿Por qué son vitalicios? Pues la Constitución lo dice, ¿está bien? No, está mal. No deberían ser vitalicios, debería haber algún mecanismo de revisión. Estoy diciendo que debe desacatarse la Constitución para nada. La Constitución es la Constitución, hay que, como dicen los pibes, hay que fumársela, pero no es un buen sistema. Hay otras cosas que existen que no están en la Constitución y que son pésimas. Por ejemplo, el espíritu de la Constitución no dice que los jueces no deben pagar impuestos. Para mí es clarísimo que el espíritu de la Constitución es inverso. Los jueces deben pagar impuestos, deben pagar todas las personas que ganan guita y en particular las que ganan mucha, como por ejemplo los jueces de la Corte. Los jueces de la Corte no muestran sus declaraciones juradas, o sea, es un poder que actúa con secretismo. Los jueces de la Corte, fíjense, ustedes, imaginen ustedes que invitaran a conversar a un programa ahí a alguien que criticara a los jueces de la Corte y a un juez de la Corte. ¿Qué haría? No iría. ¿Por qué? Porque los jueces de la Corte, y los jueces, muchos jueces en general, pero de la Corte ya, se esconden de la requisitoria periodística. No participan en redes sociales, no discuten en público. ¿Y por qué? ¿Dónde está escrito eso? ¿Ese es el espíritu de la Constitución? Puede ser, porque en 1853, ¿quién le importaban los medios de difusión? En 1994, podría haber pensado, es un sistema, y entonces, y ahí aparece otra cuestión, que piso, y con esto termino por lo menos esta respuesta, que por ahí piso el terreno de Darío, y a quien respeto y quiero muchísimo, y él lo sabe, y meto la pata. La gente común, que tiene derecho a no entender del todo, o a no saber del todo, y muchos juristas que o se equivocan o mienten, creen que una sentencia es algo así como un silogismo. Existe una premisa mayor, que es la ley o la Constitución. Existe una premisa menor, que son los hechos. Y existe una conclusión, que es la sentencia. Así las cosas, una sentencia sería una especie de razonamiento hilvanado que podría resolverse un software medianamente sofisticado o unos algoritmos, qué sé yo. Y no es así. Es un mecanismo de voluntad. Las sentencias, por lo menos las sentencias políticas, y yo que fui abogado laboralista, sé que muchas sentencias de causas pequeñas se resuelven al revés. Primero se piensa qué decido y después pienso los argumentos. Mario, y ahí interpreto la ley. Y termino con esto. Sí. La Constitución nunca es tan clara como para no poder ser interpretada. Nunca. Mario, es decir, primero... O en casos muy extremos, ponele, para decirlo mejor. ¿Cómo estás? Luli Trujillo te saluda. Primero quiero decirte que verte con auriculares gamer me parece una cosa espectacular. Algo que solamente la pandemia nos puede permitir, ¿no? Pero son los más cómodos y los mejores, además. Y te quiero preguntar por la tan famosa ya posible reforma del Poder Judicial, teniendo en cuenta todo lo que vos estás diciendo. Si crees que en algún momento se va a poder llevar adelante. Creo, hay varias cuestiones. Trato de ser muy breve y también estamos en un medio masivo y por ahí. En primer lugar, yo creo que la reforma judicial, tal como está discutida y tal como está planteada aún en los proyectos del gobierno, es una reforma demasiado corta, que habla casi solo de los poderes, de los juzgados federales y a un cachito de la Corte. Yo creo que la reforma judicial debería abarcar todo aquello que tiene que ver con los juzgados donde pasan las cuestiones de la gente. Los juicios pequeños, ojo, importantísimos para personas particulares. Una persona que fue despedida, un matrimonio que se separa, la tenencia de un chico, cuestiones de género, violencia familiar, todo eso. Primera cuestión. Debería haber una reforma judicial más amplia. Segunda cuestión. Mi impresión es que los cambios que necesita el Poder Judicial son en parte de esto, de ingeniería, y en parte cambios culturales. Los jueces deberían,
y por supuesto cuando uno habla de un conjunto de cientos, de centenares de jueces, uno sabe que hay jueces mejores, juezas peores, juezas fantásticas, juezas formidables, que hay distintas características y uno está generalizando. Pero en principio la cultura del Poder Judicial es elitista. Los jueces tienen escaso contacto con la gente del común. La mayoría de los jueces de la Argentina o las juezas resuelven causas importantísimas sin ver a las partes. Si me permiten una pequeña acotación, yo diría, los jueces de la Corte dijeron, no sabemos cómo es la situación sanitaria en Argentina. ¿Por qué no le pidieron a su chofer que lo llevara a las unidades de terapia intensiva? Eso es lícito, es deseable, ¿no? Sería bueno. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no funcionan así, porque viven enfrascados, y me permito subrayar la expresión, enfrascados en un mundo pequeño, elitista, oscuro y muy cerrado. Y que 4 personas o 5 tengan tanto poder es un problema para el sistema democrático. ¿Es legal esto? Sí, es legal, pero está mal. Y un día va a haber que verlo. Y eso sería reforma constitucional. La estoy proponiendo mientras no haya correlaciones de fuerza, equilibrios y un nivel de acuerdo que la permita, no. Claro. El famoso consenso del que viene hablando Caruso desde que arrancó el programa. Mario, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Fuiste muy amable. Fue un gusto. Gracias. Álvaro, te venía diciendo así respecto de la reforma constitucional. Ahora, yo digo, todo esto se puede hacer si hay algún consenso para poder hacer una reforma de esta característica. Hoy está muy lejos. ¿Vos no coincidís con la caracterización que hace Mario? Yo lo que asentía con la cabeza lo que decía Mario sobre el final de su alocución, que es cierto, para modificar algunas de las cosas que él dice que funcionan mal y que incluso en algunas podemos hasta coincidir, necesita una reforma constitucional, porque en la Constitución dice cómo se eligen los jueces. Por eso lo decía, es legal, decía él, ¿no? Claro, cuando hacía la crítica. Es legal. Si vos me decís, che, ¿puede la Corte Suprema ir? No sé, tampoco me parece a mí que la Corte Suprema tenga que tomarse un taxi y ir a una guardia de terapia intensiva para mirar cómo funciona la cosa. Pero la idea estaba clara porque tomaron decisiones lo que me parece que creían no acreditadas. Vos para caminar 1000 kilómetros tenés que dar el primer paso. Entonces, si a los jueces lo primero que tenés que hacer es reclamarle que respeten las leyes y la Constitución primero. Entonces, lo que hicimos nosotros desde la ciudad fue decirle: la autonomía de la ciudad está avasallada por un decreto del presidente de la Nación que crea una jurisdicción inexistente, que es el AMBA, que puede existir de hecho. Que se corrigió de hecho en el DNU siguiente, ¿no? No se mencionó como tal. En ese no estaba. Sí. Entonces, lo que nosotros reclamamos es algo que le pertenece a la ciudad. Esta ciudad opulenta, que dice el presidente de la Nación, se dio cuenta a los 60 años. El reflejo es claro. Hubiera ido al psicólogo. O la señora que dice que desde La Matanza la ciudad tiene helechos con luz y con agua. Álvaro, ahora viven en la ciudad, no viven ni en La Matanza ni se mudan. Pero el criterio, es una cosa bastante Álvaro, para ir al psicólogo. Álvaro, la discusión o lo que un sector de la política y el gobierno objeta es la calidad de la sentencia. Después estoy discutiendo, es todo discutible, pero lo que se objeta es esto, es decir, ¿cómo haces para no encontrás consenso para hacer una reforma y mientras tenés jueces que te cobran un penal afuera del área? Vos siempre podés discutir la calidad de la sentencia. Sí. Y te pasa en la vida de cualquier abogado. El que pierde siempre discute la calidad de la sentencia. Está bien. Pero bueno. Sí, la Corte falló lo que falló. ¿Cómo resolvés la situación? Esa es la pregunta. Ahora, le quiero dar la palabra a Victoria antes de ir en detalle a ver lo que tiene que ver con políticas desde el Poder Ejecutivo que tienen que ver con la asistencia económica y social de este contexto tan difícil. No sé si la querés tirar ahora, Albi. Hablamos de la tarjeta alimentar. Esto se anunció hace días nada más. Victoria fue parte de esa mesa. Estamos viendo allí. Tiene que ver con la ampliación de la tarjeta alimentar, la inclusión de todos los menores de 14 años en el beneficio. El universo de personas beneficiadas sería ya de 4 millones y supone una inversión de 250.000 millones de dólares, equivalente al 0,7% del PBI. Ahora, Victoria, antes de preguntarte específicamente por esto, y hablando un poco del consenso y de lo que tiene que ver con ponerse de acuerdo, sorprendió mucho que a los pocos días de este anuncio sale gente de que conforma la propia alianza, como Juan Grabois, a decir textualmente: es una política estúpida, con sentimientos nobles, pero con desconocimiento. Y la caracterizó como neoliberal. Claro, y pienso, ¿cómo se hace para
acordar con el que opina diferente si con el que está dentro no se ponen de acuerdo? Bueno, primero no quiero dejar pasar lo que acaba de decir el diputado Álvarez González, nuestro presidente no necesita al psicólogo para poder manifestar que vive en una ciudad que es opulenta y que esa ciudad opulenta no es casualidad, sino tiene que ver con unas profundas desigualdades que se fueron construyendo a lo largo de toda una historia. Él habita esta ciudad en la que le encanta, seguramente como buen porteño, como a todos, pero también eso refleja algunas transformaciones que debemos dar para adelante para no seguir convalidando un modelo hegemónico, concentrador en esta megaciudad a la que todos miramos admirados, pero que provoca obviamente mayor desigualdad social cada vez que no hacemos mención a esto que ocurre. Primero, para clarificar que no hace falta ir al psicólogo para poder expresar la opulencia que todos vemos en esta ciudad y que incluso muchos pueden y tienen derecho a disfrutar. ¿No hay gente vulnerable? Sí, por supuesto que sí. No saque está de contexto. asistida, Es más, no solamente sino que hay 980 causas de gente nene que vive en la ciudad más opulenta del mundo y gente viviendo en la calle. Y hay mucha gente que viene de la provincia de vivir en la ciudad de la calle. Está fuera de discusión. También es cierto. Eso está fuera de discusión. Lo que digo es que no hace falta ir al psicólogo para poder manifestar que esa opulencia es el resultado de construir una Argentina muy poco federal y con una mirada concentradora en este puerto. Ciudad. Fue legislador de esta ciudad. Está bien, pero él fue jefe de gabinete, entonces ¿cuál es el problema? No es que lo descubra ahora en algún momento de tu vida que vivís en una ciudad opulenta, me parece que no resuelve nada. No, pero a usted no le gustarán los dichos del presidente. Lamento que jamás haya criticado en todo caso los dichos del expresidente, porque cuando Alberto Fernández, siendo el presidente de la Nación... Vos criticás al expresidente y yo critico a este. Perdóname, entonces estamos cada uno en el lugar que tenemos que estar. No, Álvaro, porque creo que ahí la Argentina no encuentra un consenso. Yo cuando hizo mención a ustedes no se equivocaron nunca, dije perdón, si no nos hubiésemos equivocado y si no hubiésemos tenido muchísimas dificultades en los últimos años hasta el 2015, posiblemente ustedes no serían gobierno. Pero claramente las equivocaciones y errores no eran con respecto al norte, sino con otra cantidad de problemas económicos y macroeconómicos que sufrió la Argentina. Volviendo al caso de su mirada, digamos, un poco desafiante con respecto a que vaya al psicólogo el presidente hoy tiene la posibilidad de ser presidente de la Nación por primera vez en su vida y en su historia y hace mención a estas desigualdades profundas que tiene la Argentina. Entiendo que a hombres como usted, que es de la Alianza Cambiemos, no le preocupen. A mí me preocupa mucho porque quiero y debemos construir una sociedad mucho más justa y para eso hay que dar algunas discusiones que no nos van a encontrar seguramente en este programa de acuerdo. Con respecto a esto que decía... Reivindiquemos la figura del psicólogo. Ay, sí, chicos, al psicólogo tenemos que ir todos. No, pero para que alguien diga que es opulencia... nos damos cuenta de muchas cosas. Claro, pero no creo que sea un mensaje para decir que alguien puede reconocer la opulencia de Cava, que necesitemos, digamos, ir al psicólogo. Yo hice terapia muchos años de mi vida y debo hacer más, así que estoy totalmente de acuerdo que si en todo caso me ayuda para mirar las profundas desigualdades de la Argentina. La pregunta es, ¿Álvaro y Victoria fueron al terapeuta alguna vez? ¿Álvaro? Pero ¿cómo no va a ir? No estaríamos acá. No estaríamos acá. Tan superados no estamos. Lo que quiero decir con respecto a la tarjeta alimentaria y las voces disonantes, tanto la de Emilio Percy como la de Juan Grabois. Juan Grabois no es funcionario del gobierno, pero sí él se siente parte del frente político. Es parte del frente de todos, tiene funcionarios que son parte de nuestro gobierno. Emilio Percy también fue muy duro y criticó la medida de ampliar la tarjeta alimentar. Nosotros somos un frente que escucha obviamente distintas, como digo yo, músicas y sonidos en este gran frente que tiene distintas miradas. Siempre digo que si analizás tarifas hay posiciones encontradas, si analizás impuestos a las ganancias había voces disonantes al proyecto de Sergio Massa, si analizás el tema de la exención de la tarjeta alimentar hay voces que ensalzan y que no lo ven con buenos ojos. Lo cierto es que hay un presidente que escucha a todos y toma decisiones porque para eso lo votó la ciudadanía y obviamente busca que en esas decisiones tiene una mirada mucho más abarcativa que la plena emergencia de la pobreza en niños de 0 a 14. Esa emergencia es la pandemia y la segunda ola que se complica aún más en la Argentina y el tiempo de no esperar en una población que todo tiempo que esperás en tratar de que la recuperación económica modifique el trabajo de esa familia, está sometiendo a niños y niñas que hoy no tienen un plato de comida. Pensemos que la decisión de la tarjeta alimentar pone en un lugar que es similar al 2015 en términos de qué hace una mamá con la asignación universal por hijo. Allá en el 2015 era el 70% de la canasta básica, Macri derrumbó salarios, jubilaciones y por ende asignación y nos dejó una asignación del 48% de esa canasta. Y necesitamos recomponer rápidamente y la tarjeta alimentar viene a tratar de llegar al escalón del 0,70 de la canasta básica de alimentos. A Grabois no le gusta, a Persico tampoco. Nosotros recibimos con muy buenos ojos esa medida reparatoria, universal, no hay intermediación, genera obviamente una igualdad de oportunidades para que las madres que hoy están sin trabajo puedan alimentar a sus hijos
Y en el mediano y largo plazo, por supuesto que creemos en un proyecto de Argentina que recupere la fortaleza del trabajo. Sí. Esto no lo vamos a discutir porque queremos realmente que esas ramas y sectores de la economía que empiezan a tener algunos indicadores pre-pandemia son obviamente esperanzadoras en términos de lo que pensamos hacer en los próximos años. Me quedo pensando y estaba escuchando atentamente el cruce que tenían recién y vuelvo sobre la idea de consenso. ¿Qué es lo que me preocupa sobre la idea de consenso? Que no se termine de reconocer los proyectos tan antagónicos que representa cada espacio político que hoy son hegemónicos en la Argentina. Bien lo decía Álvaro hace un rato, es decir, el Juntos por el Cambio solo no puede, digamos, y tiene que tratar de conquistar otros sectores, y el Frente de Todos también permanentemente está ampliando, digamos, su convocatoria. ¿Hay una posibilidad real de construir ese consenso? Porque da la sensación que no hay punto de contacto. No hay punto de contacto para esos 3 o 4, siempre se habla, ¿no? 3 o 4 puntos de consenso que cualquier gobierno los mantenga y entonces nos permita ser un país más inclusivo, más desarrollado. Pero lo cierto es que parecen tan antagónicos que apelar al consenso es casi como una manera de no hacerse cargo un poco de la representación. No sé, Álvaro. Desde el punto de vista político y personal, soy un optimista permanente. O sea, yo creo y trabajo todos los días para que eso ocurra. A mí me tocó en mi vida, tuve la enorme suerte, privilegio de representar 2 veces en la ciudad a los porteños en la legislatura y es mi segundo mandato en el Congreso Nacional. Y en las 2 versiones, tanto la local como la nacional, me tocó ser en algún periodo oficialista y en otro periodo oposición. Y cuando me tocó ser oficialista en la ciudad, yo era presidente de la Comisión de Presupuestos y no teníamos los números necesarios para poder aprobar los presupuestos. Y aprendí que escuchar al otro enriquece y mejora. Y lográbamos los puntos de consenso. Por supuesto que era una cosa mucho más chica, en una ciudad, en un país muy diverso, diversas regiones, diversas culturas, diversas idiosincrasias. Pero yo me crié en el interior, en donde el control social es una cosa que tenés todo el tiempo mirándote. Y creo yo que esa búsqueda no tiene que estar limitada porque yo pienso distinta que ella, o que ella piensa distinto que yo. Y que ella puede defender con toda su energía lo que piensa y yo con la mía, pero en algún punto está la sociedad, está el pueblo, está la gente. Y la mayor deuda que tiene la democracia hoy, 40 años de democracia, es estar como estamos. Entonces, algo tenemos que encontrar que permita desengrietarnos y empezar a salir. Si vos me preguntás lo de la asignación, la tarjeta alimentaria, ¿quién puede estar en contra de ayudar al más vulnerable? Después, también coincido que la salida eterna no es esa. Eso es un paliativo. O sea, la salida es que la Argentina encuentre el camino en donde el trabajo dignifique, ¿no? Claro, pero para generar empleo, el Estado tiene que intervenir en sectores económicos y ahí es imposible. Ahí es donde no podemos. Y ahí hay 2 modelos. Avanzamos en este primero que gobernar es generar trabajo, dicho por Juan Domingo Perón. Ahora pasamos varios compañeros de radicales. Yo no soy radical, bueno, te quiero aclarar. No importa, pero la alianza Cambiemos tiene radicales. Mi abuelo fue vicegobernador de Santa Fe del 49 al 52. Mi papá fue senador del 73 al 76. El 76 estuvo preso y yo me hice ¿Eran peronistas? O sea, pero por el peronismo. Claro. Y yo llegué al PRO en el año 2003, teníamos un grupo acá en la capital federal. ¿Qué pasó, Valor? Y discutíamos si Kirchner era no peronista. Esas discusiones filosóficas. Bueno, para un sector no era peronista Kirchner, era kirchnerista y lo terminamos yendo con Macri. Pero ya está. Antes de que Victoria conteste, le voy a pedir, Álvaro, si vas yendo a nuestra ventana a firmar, puedes poner una palabra, una frase, lo que te guste que te haya dejado este programa o que crees que haya dejado el debate. Después lo va a hacer Victoria también. Y ahora, si Victoria, te escuchamos a vos con respecto a la pregunta de Pablo. Sobre los consensos, ¿no? Sobre realmente posibles. No, que digo que bueno, que hay límites. Por supuesto que uno siempre busca la forma de avanzar en mayores niveles de consensos para poder obviamente tomar decisiones que incluyan a más sectores de la economía, a más sectores de la sociedad. Pero está claro que hay un límite y que son estos 2 modelos de país que está en pugna, no de ahora, de hace 200 años de historia.
Y yo creo que esa es la dificultad más grande que tiene la Argentina. O sea, si nos pusiéramos de acuerdo rápidamente en el rol del Estado, en la regulación de precios, en cómo y de qué manera, por ejemplo, estamos en una plena discusión sobre si la telefonía móvil es un servicio público o no, cuando tenés 80 millones de líneas de teléfono. Y hay hombres de Cambiemos que piensan que tiene que correrse el Estado de ese rol y que las compañías pueden cobrarle a la señora de La Matanza lo que le corresponda porque es el negocio privado de alguna telco. Bueno, son diferencias abismales, ese límite que nosotros necesitamos ponerle y reglas claras a esos sectores que son para nosotros los que permiten la construcción de una sociedad más justa, nos vienen de distintas maneras, digamos, poniendo en veredas muy opuestas. Por eso yo digo, no es toda la alianza Cambiemos, quizás con algunos hombres y mujeres se pueden contar por momentos algunos consensos, pero claramente en el diseño de la Argentina que sueña Cambiemos es diametralmente opuesto. Cuando ellos dicen justicia social, no sé cómo la piensan construir, endeudando al país, haciendo timba financiera y buscando un modelo solamente de acumulación de rentabilidad del 1% de este país. Y el resto, el resto cuando crezcamos mucho, la teoría del derrame, otra posición. Entonces la verdad que cuesta. Nosotros no es que no querramos consensuar. Yo a veces, por eso le dije, me salió porque tenía todo un aspecto de que venía del radicalismo más popular y que por ahí tiene una mirada... ¿Te sorprendió, Victoria? Claro, tiene una mirada que, que uno la puede entender de Irigoyen, de Forja, de esa mirada más popular y nacional, de un federalismo, de una Argentina que se tiene que construir de manera más justa y más equitativa. La verdad que cuando yo miro qué han hecho cuando gobernaron, me cuesta mucho encontrar hombres y mujeres que podamos encontrar consenso. Cuando nos quieran llevar nuevamente a esa Argentina de la deuda, del Fondo Monetario Internacional, de la timba financiera, de los Panama Papers, no nos vamos a encontrar en la misma mesa. Cuando quieran volver a reconstruir una Argentina mirando al interior, su capacidad productiva, la generación de trabajo y un Estado muy presente regulando algunas de las asimetrías que tiene este sistema, nos van a encontrar en la misma mesa. Victoria, te vamos a pedir a vos ahora que vayas a firmar. Mientras tanto vamos a leer la frase de Álvaro que dice: los acuerdos son posibles, hay que buscarlos. ¿Puedo decir algo? Sí. En este programa nunca analizamos las letras ni la manera de escribir. No soy grafóloga. Una grafóloga, pero un grafólogo, Álvaro tal cual. es el primer invitado que escribe para arriba. Yo creo que algo eso nos dice, ¿no? Y bueno, diría yo. Pum para arriba. Es como, viste que hay letras que se caen. Esta se va, ¿no? Está bien. Muy bien. Te escuchamos a vos ahora. Sí, yo creo que hay que salirse un poco del formato, del cliché. No hay que hablarle siempre a tu público. Me parece que estos programas lo que tienen es la posibilidad de intercambiar ideas y que le podamos hablar a todos. Y cada uno con su idea, qué sé yo. Yo no tengo un rosario de cosas para decir del kirchnerismo. ¿Qué aporto? ¿Qué te gustaría decir por fuera de esos clichés, de lo que habitualmente quizá te ves forzado a decir en tu rol en la Cámara, etcétera, etcétera? ¿Qué me gustaría decir? Podés hacerlo acá. En este lugar puedes decir todo lo que no venís diciendo dentro de Alianza Cambiemos. No te está escuchando nadie. ¿En qué sentido decís vos? No, vos decís, salir del cliché. ¿Qué sería salir del cliché? ¿Y qué sería hablarle a otro? No, que el gobierno neoliberal, que las políticas de no sé qué, que esto, que aquello, todo, que el endeudamiento, que lo demás acá. Pero decís, yo no voy a repetir el cliché. Pero todo eso yo también puedo hacer un rosario de cosas por eso, de las que el kirchnerismo no hizo bien. A mí me parece que lo que más el aporte que le podemos hacer a una sociedad que mira, que está angustiada, que la pandemia le ha generado una angustia mucho más profunda, mucho más grande, que el riesgo sanitario te trae cuestiones que no estaban, a los chicos les provoca cuestiones la no poder ir al colegio. Todo lo que estamos viviendo, me parece que teniendo la oportunidad de hablarle a la sociedad, hay que decirle a la sociedad que es posible entenderse, más allá de pensar distinto. Y que no significa que si yo pierdo una elección, tenga que someterme al que ganó sin poder ejercer los derechos que me corresponden. No, claro. Y desde el punto de vista institucional, nosotros en la ciudad tenemos la autonomía, lo dice la Constitución, no es tan vieja la ciudad. Tiene el año 96. Nos queda un minuto, Álvaro. Voy a leer la frase de Victoria. No llego acá, Victoria, si la querés decir vos. Álvaro había dicho que los acuerdos son posibles, hay que buscarlos. Y yo le contesto y le agrego, sí, si son para beneficiar a las grandes mayorías, ahí estaremos siempre dispuestos a encontrarnos.
Ves que es línea recta. En general se escribe así. Por eso, una grafóloga, yo creo que un día podemos hacer un Desiguales sobre eso, te diría. Bueno, ahí le conocí, estuvo muy bueno. Gracias a los dos por haber venido. No. Gracias de verdad por animarse a este debate con respeto, que para mí enriquece un montón, ¿no? O sea, a mí me gusta. No sé ustedes. Muy lindo. Totalmente de acuerdo. Para que los consensos sean posibles, se trata de discutir proyectos, no discutir personas. Parece que ahí hay una clave también, ¿no? Charlamos algo de eso con Álvaro antes de arrancar el programa. Muy interesante. Bueno, nos fuimos. Nos fuimos. Nos reencontramos el próximo lunes a las 10 de la noche en vivo por la televisión pública. Que pasen bien. Gracias. Gracias, puse yo no. Chau, nos vemos.